el fracaso de la justicia social y de los pobres. Es porque los idealistas, los progresistas, los revolucionarios en favor de la justicia social, indebidamente llamados izquierdas, fracasaron y continúan fracasando en todo el mundo. Y la indebidamente llamada derecha, todas las derechas son una única mafia. Conquistó toda la riqueza, casi todos los gobiernos y casi todas las religiones del mundo. ¿Por qué? Porque la derecha se modernizó después de Lutero, Calvino, después de Adam Smith y Charles Darwin, con la ciencia, la tecnología postindustrial y las trapazas financieras, con la ética inmoral del más fuerte, mientras los luchadores por la justicia social se quedaron estancados en el tiempo, en la metodología de análisis, en el lenguaje y en las propuestas de Carlos Marx, muy buenas para 150 años atrás. En mayo de este año se celebran los 200 años del nacimiento de este genio judío, que fue el primero a enfrentar el imperio judío británico en su ideología y dictadura económica, política y religiosa derechistas. Los que enfrentaron ese imperio solamente por las armas fracasaron, como Napoleón y las dos guerras de Alemania, que resultaron en la ampliación de ese imperio que pasó a ser judeo-angloamericano. El ideal de justicia social viene desde los profetas de la antigüedad, desde Confucio de la China, de Solón de Atenas, de Jesucristo, de Mahoma, de Lutero, etc. Y no solo de Carlos Marx. Todos enfrentaron los injustos gobiernos y ricachones de su tiempo. En la lucha por la justicia social, Marx innovó mucho, empezando por explicar cómo las sociedades se forman y evolucionan. A partir del proceso económico, de las relaciones de trabajo rural en el feudalismo, de las relaciones de trabajo industrial, poniendo en claro los mecanismos de extorsión de la plusvalía que forman la riqueza de unos pocos y la pobreza de muchos, con propuesta de cambiar eso en su época. Pero el mundo cambió mucho, alejándose tanto de Adam Smith como de Carlos Marx. El eje del poder económico, político y religioso ya no es la industria, son las finanzas, las mafias de banqueros, las bolsas, la especulación por los rentistas, la abolición del patrón oro como respaldo de la moneda, el endeudamiento público por políticos comprados, la estafa religiosa por líderes mercantilistas, todo amparado y encubierto por avances científicos y tecnológicos como la econometría, la informática, los medios de comunicación de masa, el poder atómico, etc. Es justo reconocer y agradecer las contribuciones de Adam Smith y Carlos Marx, y es recomendable que los luchadores por la justicia social, indebidamente llamados de izquierdas, se despidan de Marx y se modernicen en la metodología de análisis, en el lenguaje, en las propuestas para los tiempos actuales y hagan una buena autocrítica de lo que pasó. Colgarse de un fundador como de un gurú, quedarse en su época y transformar sus ideas de época en doctrina eterna, eso sería crear una secta. Si es así, yo no soy marxista, decía el mismo Marx, que proponía la revolución de la revolución o un movimiento continuo de transformación y superación social, hasta para su mismo socialismo y comunismo. ¿En qué se podría renovar la lucha por la justicia social? Primero, en la matriz de pensamiento, también llamada paradigma mental, o metodología para entender y explicar la realidad. La física cuántica comprobó que el molde de la energía y de la materia de la realidad es de 3 elementos o fuerzas, en porcentajes proporcionales, como en el átomo y en cada una de sus partículas elementales, llamadas quarks, por el Premio Nobel de Física Nuclear Murray Gell-Mann. La trenza del movimiento evolutivo de la energía o el motor de la historia en zigzag no es solo de 2 fuerzas, 2 partes, 2 sujetos, es de 3 partes.
No es una dialéctica entre dos fuerzas, es una dialéctica entre tres fuerzas o dialéctica sistémica. En concordancia con eso, las neurociencias presentan el cerebro como un sistema triuno o de tres fuerzas con desarrollo en 4 o más niveles. Un hemisferio izquierdo de la racionalidad explicativa, un hemisferio derecho de la emoción y religiones, y un cerebelo con el cuerpo calloso como la parte central del cerebro, que es la del poder y de la sobrevivencia. Como consecuencia de la diferente estructuración de estas tres partes del cerebro en cada persona, se forman básicamente tres tipos, grupos, gustos y desempeños comportamentales así. Quien tenga predominio de la parte central del cerebro va a preferir tener el poder para conquistar medios de sobrevivencia, hacer negocios, dominar la economía, las finanzas y el mercado, atrás de siempre más riqueza. Y tiene el nombre de subgrupo oficial, sea en la familia, en la escuela, en la empresa, en la política o en la religión. Quien tenga predominio del hemisferio izquierdo va a preferir la investigación, el análisis, la crítica y la denuncia de las deficiencias, artimañas y abusos de poder y asalto del grupo oficial de turno, y tiene el nombre de subgrupo antioficial, sea el adolescente en la familia, el rebelde en la escuela, el sindicalista en la empresa, el revolucionario en la política o el hereje y ateo en la religión. Quien tenga predominio del hemisferio derecho va a preferir dedicarse a la religión, al arte, a la amistad y sumisión en busca de buena vida, y tiene el nombre de subgrupo oscilante porque quiere llevarse bien tanto con el subgrupo oficial explotador como con el grupo antioficial opositor, terminando por ser víctima de ambos en cualquier ámbito de la vida. Juntando las personas en esos tres bloques comportamentales, tenemos el diseño de las fuerzas sociales que interactúan por competencia, colaboración o neutralidad, que llamamos juego triádico, en lugar de lucha de clases. Aunque el juego se pueda dar en 4 o más niveles, que serían las clases o los estratos sociales, es más apropiado hablar primero en ubicación de subgrupal y enseguida de cuál nivel o clase. Pasa lo mismo con el concepto de derecha, centro, izquierda, que se refiere solo a la esfera política. Como el juego triádico existe en la familia, en una tribu y hasta en el cielo, entre Dios, Lucifer y los ángeles. Es más apropiado sustituir el concepto de derecha, centro, izquierda por el concepto subgrupo oficial, oscilante y antioficial, interactuando en diferentes porcentajes, cada cual con sus objetivos. Los tres procesos cerebrales y sus tres subgrupos generaron tres culturas: la cerebral científica y legislativo-política del hemisferio izquierdo, la cerebral emocional y artístico-espiritual del hemisferio derecho, y la cerebral práctica del poder y capital industrial financiero de la parte central del cerebro que se volvió la soberana. Eso indica más claramente a quién se debe combatir, no es al capital o al capitalismo, y sí a los pocos dueños del capital, que llamamos de subgrupo oficial del poder económico, que son los banqueros, los especuladores, los dueños y ejecutivos de las grandes corporaciones, los manipuladores de las agencias de riesgo del imperio judeo-angloamericano y de otros candidatos a imperio. Cualquier análisis y propuesta en lenguaje socioeconómico y Estado democrático neoliberal ya es estrategia dominada por el imperio. Hay que sustituir el Estado de la democracia representativa por el Estado de la democracia directa, y hay que sustituir el anticuado lenguaje socioeconómico por el lenguaje científico de los 14 sectores o subsistemas de la sociedad que presentan por orden de nacimiento y desarrollo de una persona. La criatura es concebida en el sistema 0-1 familia,
viene a la luz en el sistema 02 Salud. Comienza a amamantarse en el sistema 03 Manutención. Establece vínculos afectivos en el sistema 04 Lealtad. Comienza a jugar y sonreír en el sistema 05 Recreación. Con más o menos un año de edad, ensaya a hablar y caminar en el sistema 6 Diario. Luego es encaminada a un jardín de infancia o escuela en el sistema 07 Educación. Ahí se requiere la mesada y la alcancía en el sistema 08 Patrimonial. Al crecer, comienza a participar del servicio doméstico en el sistema 09 Producción. Conforme la religión de la familia, comienza la iniciación religiosa y a los sacramentos en el sistema 10 Religioso. A los 18 años, el joven presta servicio militar en el sistema 11 Seguridad. A los 18 años también puede votar en el sistema 12 Político. Ahora a los 16, con la mayoría a los 21 años, se vuelve sujeto de derechos y deberes plenos en el sistema 13 Jurídico. De ahí en adelante se esforzará por progresar, avanzar, tener un lugar al sol, conquistar méritos y fama en los subsistemas anteriores, por el sistema 14 Mérito y Ranking. Esas son las nuevas herramientas culturales para entender y explicar mejor la evolución de las sociedades y sus injusticias. Pero no basta con interpretar el mundo, lo que importa es transformarlo. Remendar o reformar es posible, pero solo hasta el punto en que no ataque o reduzca los privilegios del alto oficialismo económico, político y religioso. La historia muestra que solo es posible transformar después de la conquista del poder y eliminación de los tres oficialismos máximos, como en la Revolución Francesa. Esta revolución ya no será del proletariado, será de todas las víctimas asaltadas por los tres oficialismos. Será una revolución francesa planetaria que ya se ve venir, de la cual el año de 1968 fue apenas un prenuncio. Y después, ¿cómo será reorganizada la convivencia de los tres subgrupos con sus diferencias? Primero, es preciso descartar la creencia ingenua en la igualdad social o anulación de las diferencias, pues la naturaleza misma avanza por el esfuerzo de diferenciación y jerarquización, pero no con las diabólicas diferencias creadas por el poder económico libre y absoluto. No se puede desapropiar todo el mundo, ni negar que un mayor esfuerzo y mejor desempeño sean mejor recompensados. Lo que se puede es reducir las diferencias entre niveles o clases de los subgrupos por la imposición del proporcionalismo o justicia triuna proporcional. Y tiene que ser por imposición, porque los subgrupos oficiales no se someten a valores éticos, de justicia social o compasión, porque creen en su divino derecho de depredar al máximo sus súbditos en lo político, sus trabajadores en lo económico, sus fieles en lo religioso, así como todo el ecosistema. La nueva propuesta de justicia social tiene que ser postcapitalista, postsocialista y postsacral, sacando lecciones de las contribuciones, fallas e injusticias históricas del capitalismo, del socialismo, de las teocracias y sus respectivas revoluciones, dándole gracias y adiós a sus inspiradores. La propuesta con metodología, lenguaje, Revolución Francesa Mundial y reorganización social proporcionalista está en el Manifiesto de la Proporcionalidad y en un manifiesto por la gobernanza planetaria. En estos enlaces de Google Books abajo, nos despedimos de todos los luchadores por la justicia social y los saludamos con gratitud por sus aportes para un mundo más proporcional que ha de llegar.